Bienvenidos a la sesión que tenemos programada para el día de hoy, correspondiente a la sesión de la actividad 2 de la formación Cuentas Contables. Soy Jenny Patricia Arenas Prada, la instructora que los está acompañando en el desarrollo del proceso formativo. Pertenezco al SENA, la Regional Tolima, al Centro de Comercio y Servicios. El día de hoy, de acuerdo a nuestro cronograma, vamos a hacer el desarrollo de la sesión de la actividad 2. Recordarles la importancia de enviar la copia del documento de identidad, es un requisito indispensable para el proceso de certificación. Karen Juliana, creo que tú aún no me has enviado el documento de la copia del documento. Yo no sé si todavía tienes tarjeta de identidad o ya tienes cédula, porque está registrada en el sistema con tarjeta de identidad. Bueno, Karen, el envío del documento, de la copia del documento, se realiza por actividades iniciales. Allí encuentras el espacio donde se denomina envío documento de identidad. No sé, ¿todavía tienes tarjeta de identidad? ¿Aún eres menor de edad? Ok, entonces por allí, por el espacio de actividades iniciales, allí puedes enviar la copia del documento de identidad. Recuerda que se debe enviar por las dos caras, debe ser legible, debe ser visible para que sea válido. La copia del documento de identidad es un requisito indispensable. El área de gestión académica del Centro de Comercio y Servicios solicita que los aprendices que cumplan con la totalidad de las evidencias dispuestas en la formación y se vayan a certificar que hayan realizado el envío de la copia del documento para verificar la información que se encuentra registrada, en razón a que una vez se expiden los certificados, estos no se pueden modificar. Bueno, también pues recordar que en este momento estamos desarrollando las evidencias de la actividad 2. De igual manera, desde el inicio hasta la finalización están disponibles los enlaces para participar. La fecha límite para enviar actividades va a ser el 4 de agosto. Hasta la medianoche se tendrán habilitados los enlaces para enviar actividades. En el transcurso de la tarde voy a compartirles un archivo donde les pongo un avance de participaciones. Es importante verificar qué evidencias se han enviado, qué evidencias se tienen aún pendientes. Si ingresan a calificaciones, pues allí se ve en tiempo real las calificaciones de las evidencias. De igual manera, pues recordar que todas las evidencias se deben aprobar, todas deben tener la letra A, se deben presentar todas las evidencias para lograr la certificación. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, pregunta o inquietud. Ok, muchas gracias por confirmar. Voy a compartir mi pantalla. Aquí les estoy desbloqueando los micrófonos. En caso de que tengan alguna duda o algo, pueden activar el micrófono mientras les estoy compartiendo mi pantalla. No puedo verles el chat. Entonces, voy a compartir aquí mi pantalla. Un momento. Recordar que las sesiones son informativas, que no hacen parte de las calificaciones del curso. Las sesiones quedan grabadas para que quienes no puedan ingresar en la fecha y hora establecida, pues puedan revisar la grabación de la sesión.
Allí por anuncios yo les comparto el enlace de la grabación y de igual manera les comparto esta presentación para que puedan revisarlo con, y tener la información que se comparte el día de hoy. La sesión corresponde a la actividad 2 de la formación cuentas contables. El ID de la ficha es 3280029. Soy Jenny Patricia Arenas Prada, la instructora que los está acompañando en el desarrollo del proceso formativo. Pertenezco al SENA, la Regional Tolima, al Centro de Comercio y Servicios. Este es mi número de contacto en caso que requieran información adicional. Allí también tengo mi WhatsApp. Y de igual manera también se creó un grupo a través del cual les voy compartiendo toda la información que se va compartiendo en el grupo. Hoy es julio 18 de 2025. Como agenda de la sesión tenemos el saludo de bienvenida. Vamos a revisar el componente formativo de la actividad 2, las evidencias de la actividad 2. Vamos a mirar si hay dudas, preguntas, inquietudes, conclusiones y cierre. Como vimos en la actividad 1, la formación cuentas contables tiene una competencia y a esa competencia están asociados unos resultados de aprendizaje. Como manejamos 4 actividades, tenemos 4 resultados de aprendizaje asociados a esta formación. La competencia se denomina generar la información contable, financiera y fiscal según normas legales y políticas organizacionales. El resultado de aprendizaje para la actividad 2 se denomina determinar el estado de ingresos y egresos de una entidad en el registro de su actividad financiera. Las fechas establecidas de acuerdo al cronograma de actividades para la actividad 2 están del 17 de julio al 23 de julio. De igual manera, pues recordar que todos los enlaces están disponibles desde el inicio hasta la finalización de la actividad, hasta la finalización del curso. Cuando mencionamos el componente formativo de la actividad 2, entonces tiene como nombre cuentas reales o de balance. Esta es la segunda actividad de aprendizaje. Tiene la intención de realizar una conceptualización de las cuentas reales o de balance, las cuales representan las principales que permitirán comprender al aprendiz las características y movimientos de las cuentas que componen el balance. Las cuentas que componen el balance están el activo, el pasivo y el patrimonio. Se trata pues de mostrar una descripción clara de todas las cuentas contables que conforman un balance general, las cuales son importantes para cualquier entidad, sea pública o privada, porque posibilitan llevar un control financiero, generar informes para la toma de decisiones y sobre todo conocer su estado real. Recuerden que la información contable por sí sola no nos va a brindar ninguna información. Lo importante es que con esa información que nos brinda el área contable tomemos decisiones. Siempre esa información está en pro de tomar decisiones sobre el estado real de la organización. El estudio detallado de las cuentas contables del balance ayudará a preparar estados financieros, hacer análisis contables y conocer el resultado de un periodo contable. Aquí vemos el contenido temático, encontramos el concepto de activo, pasivo, patrimonio, cuáles son las características del activo, del pasivo y del patrimonio y cuáles son los movimientos, el movimiento de las cuentas del activo, las cuentas del pasivo y las cuentas del patrimonio. Cuando nos referimos a las cuentas reales o de balance, son las que representan valores tangibles como las propiedades, las deudas, el capital, formando parte de un estado financiero llamado el balance general, el cual es requerido en cualquier empresa y sirve de base para el análisis financiero y la toma de decisiones gerenciales. Estas cuentas pueden corresponder al activo, al pasivo y al patrimonio. Cuando mencionamos el activo y el pasivo, podemos encontrar activo corriente y activo no corriente. Cuando nos referimos al pasivo, de igual manera encontramos un pasivo corriente y un pasivo no corriente. ¿Qué diferencia entre corriente y no corriente? El corriente es el que es igual o menor a un año
El no corriente pues es mayor a un año. En el patrimonio pues no encontramos esta distribución. Cuando mencionamos las cuentas del activo, entonces el activo está constituido ¿por qué? Por los bienes y derechos que pertenecen a la empresa, que pueden generar dinero o ingreso en el futuro, por lo tanto ofrecen beneficios económicos a esta. El dinero en caja o en banco, las mercancías, los muebles y los vehículos son bienes, las cuentas por cobrar y los créditos son derechos que puede poseer una empresa. Cuando mencionamos el activo corriente, entonces los activos con los que cuenta una compañía en un periodo inferior a un año. Algunas de las cuentas más importantes en este proceso se pueden observar aquí en la imagen que les estoy compartiendo. Entonces encontramos en activo corriente caja, bancos, acciones y clientes. Cuando mencionamos un activo no corriente, son aquellos activos que son propensos a convertirse en efectivo en un periodo superior a un año, como los que se observan aquí en la imagen. Entonces encontramos en propiedad, planta y equipo, intangibles, diferidos y valorizaciones. Y allí vemos cuáles cuentas están asociadas directamente a cada una. A propiedad, planta y equipo, allí podemos encontrar terrenos, maquinaria de equipo, flota y equipo de transporte. En intangibles, crédito mercantil, marcas, patentes. En diferidos encontramos gastos pagados por anticipado, cargos diferidos, valorizaciones encontramos inversiones y valorizaciones de propiedad, planta y equipo. Cuando nos referimos al pasivo, entonces encontramos que el pasivo representa las obligaciones contraídas por cualquier concepto para ser canceladas en el futuro a terceros, como el pago a bancos, el pago a proveedores, el pago a impuestos, el pago de salarios a empleados, entre otros. Allí también encontramos, como lo mencionábamos al inicio, el pasivo corriente y el pasivo no corriente. Pasivo corriente, aquellas obligaciones y deudas que tiene la empresa en un plazo inferior a un año. Pasivo no corriente son aquellas obligaciones y deudas que tiene la compañía en un tiempo superior a un año. Y aquí vemos cuáles son pasivos corrientes y como vemos en la imagen. En pasivos corrientes encontramos obligaciones financieras, proveedores, cuentas por pagar, ingresos, gravámenes y tasas, obligaciones laborales y diferidos. Cuando nos referimos a patrimonio, entonces patrimonio es el valor resultante de la diferencia entre quiénes, entre el activo y el pasivo, entre la sumatoria del activo más menos la sumatoria del pasivo. Esto nos va a dar el valor correspondiente a patrimonio. Son los aportes de los propietarios para constituir la empresa, es decir, el capital o bienes aportados. También incluye las utilidades y reservas. Este rubro constituye un pasivo interno u obligación de la empresa a favor de sus dueños, por lo cual se maneja de igual forma que las cuentas del pasivo, o sea, tienen la misma dinámica. Y allí encontramos el capital social, el superávit de capital y las reservas. Cuando mencionamos entonces las características, encontramos las características de ¿qué? Del activo, del pasivo y del patrimonio. Entonces, el activo pues son los bienes o derechos que son considerados activos si generan beneficios o servicios, si están bajo el control de la empresa y si suscitan derecho de reclamación. Las cuentas del activo aumentan en el débito, disminuyen y se cancelan en el haber. Su saldo es débito. Para el pasivo, para que una obligación sea considerada como pasivo, esta tiene que haberse causado. ¿Qué significa que se haya causado? Haberla, contabilizarla para luego hacer el pago. No necesariamente, si yo causo un gasto, un pasivo, esto no quiere decir que yo lo esté pagando efectivamente. Lo que estoy creando es contabilizar esa obligación de hacer ese pago. La estoy causando. Que el tercero a quien se le debe sea un
una persona real. Y en el patrimonio debe cumplir con las siguientes características: estar conformado por la inversión inicial y la adicional entregada por los propietarios de la empresa, y debe incrementar con las utilidades y disminuir con las pérdidas. Cuando vemos los movimientos del activo, estas cuentas inician, aumentan su movimiento en el debe, es decir, cuando la transacción o movimiento es de naturaleza débito. A su vez, estas cuentas disminuyen y se cancelan en el haber, es decir, cuando la naturaleza es crédito. Aquí vemos un ejemplo donde un cliente compra mercancía en la empresa por 4.500.000 pesos, lo que constituye el primer registro como una cuenta por cobrar por ese valor. Otro cliente también solicita un crédito a la empresa y le lleva mercancía por 5.200.000 pesos. Esto significa un segundo registro en las cuentas por cobrar, aumentando las cuentas en el valor comprado, que suman un total de 9.700.000 pesos, que corresponde a un débito del activo. El primer cliente cancela la deuda a los 3 días, lo que genera un registro de 4.500.000 pesos, que es lo que el primer cliente, el primer registro que hicimos de una cuenta por cobrar. Entonces él ya nos pagó, entonces lo registramos en el haber. ¿Esto qué quiere decir? Que constituye una disminución en el activo. El saldo de la cuenta del activo se calcula mediante la diferencia entre los débitos y los créditos. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el valor de los 9.700.000 pesos, le restamos los 4.500.000 y esto nos da un saldo de 5.200.000 pesos. Como son mayores los débitos, el saldo es débito. Encontramos también las cuentas del pasivo. Estas cuentas inician y aumentan su movimiento en el haber, es decir, cuando la transacción o movimiento es de naturaleza crédito. A su vez, estas cuentas disminuyen y se cancelan en el debe, es decir, cuando su naturaleza es débito. Tenemos un ejemplo también donde la empresa adquirió una deuda con una entidad financiera por valor de 15 millones de pesos. Aquí lo vemos en el primer registro. Este constituye el primer registro como una cuenta por pagar por ese valor en el haber de la cuenta obligaciones financieras. Luego se adquiere otra deuda por valor de 5 millones de pesos, que es el segundo registro que encontramos aquí, lo que representa un aumento en la misma cuenta. Si sumamos, nos da un valor de 20 millones de pesos el total. El segundo registro también es de naturaleza crédito, que sumado con el primero, pues nos va a dar naturaleza crédito por 20 millones de pesos. La empresa abona a la primera deuda 10 millones de pesos. La cuenta genera un registro débito en la cuenta obligaciones financieras por ese valor, lo que constituye una disminución en el pasivo. Para calcular el saldo de la cuenta del pasivo se establece la diferencia entre los créditos y los débitos. Esto quiere decir que son mayores los créditos, por tanto los 10 millones de la cuenta obligaciones financieras se considera que tiene un saldo crédito porque es el mayor valor. Con las cuentas de patrimonio, sus movimientos al igual de las cuentas del pasivo. Entonces tenemos un ejemplo. Para constituir una empresa, 3 socios aportan 10 millones, 12 millones y 15 millones respectivamente, las cuales suman 37 millones de pesos, que al contabilizar estos registros, pues estos aportes se registran en el crédito o en el haber. El socio que aportó los 12 millones se retira. Por ser una disminución del patrimonio, el valor se registra ¿en dónde? En el débito.
Y esto quiere decir que para calcular el saldo de la cuenta del patrimonio se establece la diferencia entre créditos y débitos, y esto que me indica que es la cuenta de aportes sociales. Por ser mayor el saldo en el crédito, el saldo es crédito por 25 millones de pesos. Y así está compuesto el material de la actividad 2. Para la actividad 2 tenemos dos evidencias. La primera, que se denomina, es un taller que se denomina Mapa Mental, Clasificación y Características de las Cuentas del Balance, y es allí donde nos solicita que realicemos un mapa mental, donde tenga en cuenta que el mapa mental puede definirse como ¿qué? Como un diagrama o una herramienta de aprendizaje utilizada para representar conceptos o ideas asociadas a un tema en particular. ¿Qué van a hacer ustedes acá? Van a hacer un mapa mental donde logre plasmar su estructura mental de comprensión sobre el proceso de clasificación de las cuentas de balance, teniendo en cuenta la identificación y diferenciación de sus características, haciéndolo explícito en un esquema original diseñado desde su comprensión del tema. Se recomienda que para la construcción del mapa pueda partir de la siguiente pregunta: ¿cómo se pueden clasificar según sus características las cuentas de balance? Allí entonces hay unas direcciones web que pueden revisar para poder realizar el mapa mental. De igual manera, si tienen algún inconveniente, lo pueden realizar a mano, le toman imagen. Lo importante es que se evidencie el tema que se está solicitando, que dé respuesta a esta pregunta que está aquí generada: ¿cómo se pueden clasificar según sus características las cuentas de balance? Como segunda evidencia tenemos una prueba de conocimiento, que es un tipo cuestionario, la cual se desarrolla en línea. La calificación la muestra al finalizar la prueba. Si no la pueden visualizar, deben revisar allí por calificaciones. Si aparece la letra A, quiere decir que fue aprobada. Si aparece la letra B, quiere decir que no fue aprobada y se debe volver a presentar. Y si aparece en blanco, quiere decir que aún no se ha presentado y se debe presentar la actividad. Así aparece en calificaciones. Ya les voy a mostrar acá. Si aparece así en blanco como aparece aquí, quiere decir que no se ha presentado. Si aparece la letra A, quiere decir que fue aprobada. Y si aparece la letra B, quiere decir que no fue aprobada y se debe volver a presentar. Esta es una ruta sugerida de la familia de contabilidad y finanzas. Yo se las comparto allí en el archivo que les voy a compartir a través de anuncios para que ustedes lo tengan para posteriores consultas. Igual esta pues es la información que yo tengo para el día de hoy. Voy a dejar de compartir mi pantalla. No sé si tienen alguna duda, pregunta o inquietud con relación al tema. De igual manera, pues recordar que todos los enlaces están disponibles hasta el día 4 de agosto, que es la fecha límite que tenemos para enviar actividades. Esta es la información que yo tengo para el día de hoy. Gracias, Yasmin. Gracias, Karen Juliana, por la participación. Bueno, el tema de nómina nosotros no lo vemos acá en la formación porque no está contemplado. Aquí en cuentas contables puedes revisar allí en el material de cada actividad y puedes visualizar cuáles son los temas que vamos a desarrollar. En el material 1 vimos normativa y concepto de cuentas contables. En el material 2, entonces, como les mencionaba, cuentas reales o de balance. En el material 3, entonces vamos a ver lo que se refiere a cuentas nominales y allí vamos a ver ingresos, gastos y costos. Y en el material de la actividad 4 vamos a ver registros contables y es allí donde vamos a ver asientos contables, la partida doble, ejercicios de aplicación. Pero nómina como tal no está contemplado dentro de la formación cuentas contables. Hay una formación que se denomina, espérame un segundito, miramos a ver si aquí está.
No, no está acá. Se denomina, espérame, miro por acá una cosa. Novedades y liquidación en seguridad social integral, pero allí tampoco se ve nómina como tal. Allí se ve lo que tiene que ver con aportes en seguridad social integral. Creo que no tenemos un curso donde pueda verse específicamente lo de nómina. Claro que sí, Yasmin, muchas gracias. Se puede consultar en otras plataformas y apoyar la información necesaria. De igual manera, muchas gracias por la participación. La próxima sesión la llevaremos a cabo el día 25 de julio, que es el próximo viernes a las 3 de la tarde. Oportunamente les estaré compartiendo el enlace para que puedan ingresar a la sesión. Gracias y buena tarde para todos.